con Bernardo Mañago, que trabaja en el lugar. Guille, muchas gracias, Mauro. Lo que podemos decir con respecto a la impresión que nos llevamos en este lugar es que los vecinos tienen terror de este sujeto, de Néstor Monzón, de 50 años, por dos motivos. Uno, porque los amigotes que habrían participado también de la violación y de la privación de la libertad de esta mujer siguen libres y están dando vueltas por el barrio. Ese es el primer punto. O sea, esta mañana un vecino nos decía, mientras nosotros estamos hablando, estos tipos pasan por acá enfrente y miran, claro, nos están mirando. Y por otro lado, porque Monzón es un tipo, nadie te lo va a decir porque ya les digo que tienen terror, pero es un tipo que tiene cobertura, alguien lo cubre. Es un tipo que ha gozado durante muchísimo tiempo de impunidad. Por ejemplo, hace 12 años que usurpa el departamento donde finalmente fue detenido y que es donde se cometió la violación. ¿Usurpaba el departamento? Usurpaba el departamento. Vino a vivir con la mujer hace más de una década, pagaron el alquiler. La ex esposa. 4 meses, la ex esposa. Dejaron de pagar, él empezó cada vez a tomar y a consumir, hasta que finalmente la mujer se fue. Hubo aparentemente, y según tenemos entendido, una denuncia por violencia doméstica, de género, sí. ¿No? Sí. Bueno, se quedó viviendo solo. Él siguió con sus actividades, aparentemente tenía un local alquilado acá en La Plata, tampoco pagaba el alquiler. Lo tuvo muchísimo tiempo al local hasta que finalmente lo tuvo que dejar. Pero su condición de alcohólico y de adicto fue agravándose cada vez más hasta que al final, ya estos últimos tiempos, era una persona prácticamente imposible. Y además, porque estamos hablando de una persona que hizo boxeo, que hace artes marciales y que es físico-culturista y que mide prácticamente 1,90 m. Una bestia, una bestia. Los vecinos le tenían terror. Por ejemplo, nos contaban que directamente los vecinos en este pasillo, nosotros estamos mostrando ahora, y donde está el perro, los vecinos no se asomaban. Directamente sí suponían que ellos andaban cerca, porque no era solamente él, eran los amigos también que se dedicaban a las mismas actividades, las artes marciales, el físico-culturismo, etc. Si organizaban fiestas, ni asomarse y menos pedirles que bajen la música, no vaya a ser cosa que se enojen. Dicen que los vecinos venían a pedir, por favor, los vecinos de la cuadra, a las personas que viven acá en el PH, de los otros departamentos, que presentaran la denuncia, pero nadie se animaba a ir a la comisaría a denunciarlo a Monzón, porque sabían que después podían tener algún tipo de represalias. Inclusive se habla de que un vecino me contó esta mañana, mirá, un día yo cambié una palabra con él, me pegó un empujón, un viejito, me pegó un empujón en contra del auto, casi me mata. O sea que era una persona que directamente no tenía límites, pero que sobre todo tenía un grave problema con el consumo de sustancias y una gran impunidad para moverse. Y este último, nadie sabe de qué vivía, para empezar. Nadie tiene idea de qué vivía porque no trabajaba. Aparentemente tenía algunos aparatos de gimnasio acá en el departamento, pero obviamente no podía dar ni cobrar clases. De esa manera nadie sabe de qué vivía. Y últimamente andaba muy mal de plata. Eso es lo que comentan los vecinos, y que eso le había aumentado el nerviosismo porque estaba enloquecido, no tenía de qué vivir. Yo les contaba del departamento. Vamos a entrar. Dale. Lo mostramos, es el B. El B, sí. El B no tiene ves que no tiene directamente el portero, sí. El portero, que no tiene el portero. Los vecinos solían tener un candado acá, en esta puerta, para asegurar la puerta de noche. Bueno, él directamente lo arrancó y necesitaba tener la salida despejada. Es lo que comentan los vecinos. Evidentemente era una persona que tenía. Y en el resto de los departamentos viven personas mayores, digamos. Son departamentos ocupados por personas mayores. No, de todo, Hay de todo de todo. ahí, Guille. Hay gente adulta, adultos jóvenes y adultos mayores también. Bien. Están todos aterrorizados. Más temprano, nosotros tratamos de hablar con una de las vecinas, salió llorando con una crisis de nervios a pedirnos que por favor, que tiene miedo. Asustada, por favor, que tiene miedo.
Sí, Bernie, está aterrorizada. Ahí me comenta uno de los investigadores, me dice que si bien la fachada de este PH se muestra en mal estado, abandonado y demás, la zona donde vos estás trabajando es lo que se conoce como el barrio norte de La Plata. Estamos hablando de un lugar que está a 20 cuadras de la bajada de la autopista, cuando uno toma la 32. No es una zona periférica. Esta casa puntualmente está en situación de abandono, pero es una de las zonas de mayor poder adquisitivo de La Plata. Digo, como contexto donde pasó esto, es ¿no? una zona linda, sí. Sí, te escucho, Es una zona muy linda y hay una zona muy linda, hay muchos edificios nuevos que han de baja altura, pero que han construido ahora en el último tiempo, y muchas casas muy elegantes en esta zona, en la misma cuadra. Inclusive el mismo PH, en la parte delantera, está hecho a nuevo, está construido a nuevo. Claro. Esto sí, es una posilga. El departamento donde él vivía, el B del PH, directamente es una posilga. Y no solamente por las condiciones en que está, por la mugre, mirá el picaporte. Y eso es una, perdón, a ver, hay un cartel de monitoreo de seguridad y una cruz abajo. Sí. Qué extraño. Sí, una cruz pintada de negro y la placa de monitoreo, que obviamente no está monitoreada de nada, eso es simplemente un disuasivo. Y no fumar, ¿no? dice. Donde dice, y no fumar arriba. Tenía todos los sistemas de control, digamos, ¿no? Pero sin embargo, después vamos a contar una historia, Bernie, que prepárate porque tiene una vuelta de tuerca esto increíble, que tiene que ver con un antecedente del mismo imputado 14 años atrás, que después vamos a repasar. Dale. Decime, Bernie, perdón. Para decirte algo más sobre el departamento, el dueño del departamento, a ver si se ve algo para adentro, no sé si alcanza a ver por arriba de la medianera del tapial. Ahí sí, algo se llega a ver. La puerta. Ese es el interior del departamento. Sí, está destrozado, te digo. Ya a primera vista. Sí, las fotos que vimos. Sin cuidado alguno. Esta es la foto, este es el mismo lugar que vimos en foto, esto. El departamento es propiedad de un señor mayor que tiene hijos adultos. Un señor bastante mayor. Bueno, hartos de no poder cobrar el alquiler y de no poder desalojar a Monzón, decidieron directamente desentenderse del departamento. Es decir, bueno, darlo por perdido al departamento y esperar o que se vaya o que se muera o que la policía se lo lleve preso, que fue lo que en definitiva pasó. Pero ya se habían directamente desentendido porque era una persona que no entraba en razón, y aparte no había manera tampoco de ejecutar, o sea, de que los mecanismos judiciales funcionaran para poder sacarlo, para poder desalojarlo a este sujeto. Mirá, antes de que arranquen, lo último que les quiero decir, perdón, es mostrarles simplemente la zona. Mirá, ¿ves acá a la derecha? Son todas torres nuevas, todos edificios nuevos, que va en línea con lo que ustedes decían, de que es una zona realmente, es una zona elegante. Sí. Esperanos 5 minutos, que tenemos una nota en línea y ya volvemos en vivo con vos a La Plata. Bien, vamos a hablar con el juez de la causa, el doctor Juan Pablo Masi. Le agradecemos que está en línea. ¿Cómo le va, doctor? Mauro Zeta, Guillermo Favale, lo saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, usted fue la persona que ordenó la detención de este sospechoso. ¿Nos puede contar qué es lo que dice la denuncia, la investigación del fiscal Martín y cuáles son los elementos? La verdad estamos sorprendidos por la imputación, es muy severa. ¿Nos cuenta? Bueno, lo que se encontró acreditado obviamente con la provisoría propia y testeo procesal es que una persona de sexo femenino, bueno, el nombre ya lo habrán dicho, pero... No, lo estamos preservando. Bueno, mejor así. Fue retenida contra su voluntad en un determinado domicilio en la ciudad de La Plata, al que habría arribado acompañada de una tercera persona que sería un conocido en común, por llamarlo de alguna manera, al cual ella acompaña al domicilio del imputado. Esta tercera persona se retira por razones que no están muy claras, y ella se quedaría a la espera, pero una espera que se hizo más larga, y sé que finalmente fue retenida y en principio abusada sexualmente
por el imputado, que se encuentra detenido actualmente. Doctor, este tercer personaje, ¿no?, que sería el nexo entre la víctima y el victimario, creo que responde al apodo de gurú. ¿Ha sido ubicado, para ustedes sería un testigo, puede ser un coimputado? Todavía no está claro el rol que tiene. Bueno, eso lo va a determinar el agente fiscal. Creo que en las próximas horas se va a tomar una determinación al respecto. Doctor, usted tiene muchísimos años en la justicia. Lo que pudo leer del testimonio... No. Bueno, pero estamos hablando de cierta experiencia, no es una persona que empezó ayer en tribunales. Cuando leyó las actuaciones y vio el nivel de lo que decía por lo menos la denuncia de la víctima, más allá después de los allanamientos, la prueba colecta y demás, estamos hablando de un delito, de un relato aberrante, parecido con lo que fue el caso Martínez Poch. Hay cosas que ni siquiera uno puede imaginar que sufrió esta mujer durante el tiempo que estuvo allí cautiva. Y es un caso complicado. No quiero hablar mucho para no comprometer las resoluciones, pero es una situación por lo menos complicada. No tiene que ver con el caso Martínez Poch, desde el punto de que acá por lo menos no está acreditado y no se ha alegado en ningún momento que hubiera una relación previa, porque en el caso de Martínez Poch era un noviazgo antes. Sí, de unos días. Que había. Sí. Acá no, acá se conocieron, por lo que se dice en la causa, prácticamente en el momento. Por supuesto que no nos podemos apresurar, porque esto será sometido en un juicio oral a valoración, todo lo que se está recogiendo en estas horas, pero como le decía Mauro, y en base a sus conocimientos, ¿ha encontrado usted evidencia suficiente como para creerle en un 100% al relato de la denunciante? Para creer en un 100% en un relato, tenemos que es la certeza necesaria para la sentencia. Digamos que yo encontré abastecidos los requisitos necesarios para que la investigación continúe, para liberar una medida de coerción como es una orden de detención, para liberar los allanamientos en los cuales se secuestraron elementos que en principio la Fiscalía entiende que corroboran, que son para la investigación, corroboran los dichos de la víctima, y bueno, habrá que seguir adelante con la causa. Luego de esto, la Fiscalía, estando el imputado detenido, tiene 15 días, una etapa de recolección de pruebas, que puede hacerlo antes, claro, para pedir la prisión preventiva, que se requiere un grado de verosimilitud más grande. Vamos a ver ahora qué pide. Es como dicen ustedes en tribunales, alcanzó para detener. Después se verá si alcanza para condenar o para una preventiva antes. Bien, doctor, gracias por este contacto. Y para elevar a juicio. También, no, obvio, sí falta muchísimo. Gracias por este contacto. No, por favor. Bien, vos sabés, Guille, que más temprano hablamos con el fiscal, que es quien colecta los primeros elementos en la investigación con la DDI La Plata. El fiscal lo que hace es decirle al juez, tengo esto, detenémelo, y el juez avala la detención. Si te parece, escuchamos al fiscal y después ya nos metemos con la cabeza del acusado, porque hay acá elementos que parecen sacados de una película norteamericana, ¿no? Para eso está Blanca Ugelman, enseguida nos va a tratar de explicar en qué anda una cabeza así. Sí, y hay algunos elementos que, depende del valor que le dé la investigación, pueden marcar una cabeza determinada por parte del sospechoso o no. El acopio de zapatos de mujer como parte de una colección de cada víctima, prendas de vestir, el cartel trofeo de guerra, que lo vamos a ver. Pero antes la palabra del fiscal. Dale. Que va de su libertad durante 4 o 5 días y bueno, y fue sometida a distintos exámenes, ¿no? Abusos, heridas, y se pidió la detención al juez de garantía del autor del hecho, que estaba mencionado por la víctima, y bueno, y se procedió a la detención, y en este momento estamos por tomar la declaración casualmente. Ella fue, aparentemente la arrojaron de la casa de esta persona, después de estar 4 o 5 días ahí adentro. ¿La arrojaron? Bueno, la arrojaron prácticamente, según los relatos que hace ella, ¿no? Y fue intervenida, fue llevada a un hospital, y bueno, y ahí se detectó la magnitud de las lesiones que tenían, ¿no? Los relatos son realmente estremecedores. Mire, no lo pude ni terminar de leer porque realmente eran muy fuertes. Me imagino que deben ser tan fuertes para usted, que además tiene muchísima experiencia en el fuero penal. No es normal.
Bueno, clarito, el fiscal Marcelo Martini, que es el mismo fiscal que está investigando la corrupción policial en la departamental La Plata y que pidió detener a varios jefes policiales. Yo me quedé con muchas preguntas, Guille, y me parece por eso oportuno haber invitado a Blanca sobre esta colección de elementos que le encuentran, que hay que merituar si son o no parte de algún tipo de fetichismo o no, o cómo opera la mente, si se confirma. La mitad de todo esto es una situación escandalosa. Por lo pronto, no es el único caso. Por lo pronto, la advertencia es: estos sujetos existen. Por lo pronto, tratemos de entender cómo funciona una cabeza de estas características. Gracias por venir, Blanca. ¿Qué significa un trofeo? Y es un souvenir, es un recuerdo del hecho que cometió. ¿Y por qué es necesita algo que, de un souvenir? Bueno, es algo que lo vuelve a excitar. Por lo general lo usan para eso. O sea, es un recuerdo de la proeza que lograron en su cabeza. Y esto, bueno, en su momento los vuelve a excitar. Van coleccionando así distintos souvenirs. Hay gente que colecciona, en otros casos, pedazos de piel humana, ¿no? O sea... Necesitan eso que como para alimentar, para realimentar, entendamos la excitación en términos criminales, ¿no? Sí. Para revivir el homicida, hecho. digamos. Claro, revivir el hecho y van sumando, así como los trofeos. Pero bueno, siempre hablábamos en general, ¿no? Un caso como este y demás. Hay trofeos de, no sé, de natación y al lado ropa interior. Claro, lo que decía recién Mauro, tenía los trofeos de fisicoculturismo y al lado mirá la los foto, trofeos de sus, entre comillas, de las proezas, víctimas. que es más o menos lo mismo para él, digamos. Sí, es lo mismo. Haber obtenido un triunfo de características similares. Ahora, uno tiene memoria, sobre todo en hechos internacionales, no tanto argentinos, de asesinos seriales que conservan parte de sus víctimas o algunos elementos para recordar el hecho. ¿Este es un camino o hay tipos que no necesariamente pueden pasar al homicidio? No necesariamente puede pasar el homicidio. Parece que estuviera puesto en el lugar del abuso, ¿no? Una cuestión así. Puede o no, o sea, puede ser... Yo lo que diría que de última, si alguien en una situación así da el paso, sería un homicidio en ocasión de, no un homicidio serial. Sí parecería como un violador serial, ¿no? Violador serial. Pareciera. Espéranos un minuto, tenemos información importante.